Numerología, herramienta de autoconocimiento. Hoy en el estudio tenemos a Eustaquio Aquino, un experto en el tema. ¿Cómo estás, Eustaquio? Muy bien, muchas gracias por la invitación, la aprecio Gracias mucho. a ti por acompañarnos aquí para resolver todas las dudas que ya nos dejaron muchísimas preguntas por ahí, que vamos a ir Buenísimo. respondiendo No, poco a a todo poco. dar. Cuéntame, ¿quién es Eustaquio Aquino? Pues el avatar que, que existe, este cuerpo. ¿Desde cuándo empiezas con el tema de la numerología, Eustaquio? Desde el para estudiarlo de manera precisa, desde el 2018. Es decir, tengo 6 años estudiando numerología, aunado a otro tipo también de herramientas de autoconocimiento, investigaciones, temas varios, ¿no? Pero la columna vertebral siempre ha sido numerología. Para estudiar numerología, ¿dónde se estudia? ¿Es como si fueras a la universidad o qué onda con esto? No, digo, yo empecé a ver en internet, en YouTube, así inicié, y de ahí empecé a certificarme con cursos, talleres, luego empecé un estudio autodidacta, me di cuenta que había autores numerólogos de los cuales podías beber, de las principales fuentes que, que hay o que existen. Algunos ya no viven, pero dejaron un gran legado como numerólogos. David A. Phillips, está Martín, nunca he sabido en francés cómo se pronuncia, pero bueno, Martín Cocatrix, no sé si se pronuncia así, los que saben francés me dirán. Y son personas que dejaron un legado gigantesco para poder comprender mejor al número, Ok. ¿no? Y son personas bueno, Yogi Bayan también, de la religión Sikh, interesantísimo su vida, que después lo retoma María Lapuente, una española. En fin, fueron ellos. Te puedo decir que Yogi Bayan es una de las fuentes más importantes que existe en numerología y que hoy por hoy te puedo decir que yo he estudiado, lamentablemente no con ellos porque ya no viven, Ok. pero sí de ellos, ¿no? A través de las obras que dejaron y que son obras valiosísimas y que cualquier numerólogo debe de tomar en cuenta si es que realmente tiene estas intenciones de estudiar al arquetipo como se debe estudiar al arquetipo, ¿no? O sea, no hay ninguna universidad, no es como antes en Egipto que había escuelas iniciáticas en donde el gran griego Pitágoras bebió de esas fuentes. Lamentablemente ya no es así, pero hay un montón de información y un montón de cosas que como autodidacta te puedo decir terminan siendo igual de valiosas. ¿Cuándo te puedes considerar un experto en numerología? Nunca. No hay manera. O sea, bueno, por lo menos es lo que yo me he dado cuenta. Porque creo que, ajá, sí, digo, igual y una manera, una etiqueta es como numerólogo, ¿no? Pero, no, o sea, porque lo he estudiado y tal vez tengo un poco de más horas de vuelo en cuanto al tema, pero yo no me considero ningún experto, ni mucho menos, ¿eh? A mí me encanta el tema, lo disfruto, doy consultas, me gustan mucho el descifrar a la persona a través del número, porque evidentemente son cosas que ni siquiera tengo que creer, o sea, sé que es y ya está. Y, pero no, o sea, así como tal, decir que soy un experto, o wow, no. Nunca se termina de aprender, Pues ¿no? no, yo creo que no. Y además lo vas uniendo con otras herramientas, con otras disciplinas. Y eso también permite expandir sobre todo, y yo creo que lo más importante, tu conciencia. Ok. Llegar a un estado expandido de la conciencia a través del estudio y sobre todo, y lo más importante, de la práctica. Te lo preguntaba, Eustaquio, porque me gustaría saber cómo puedes saber cuando estás listo para dar una consulta, por ejemplo. Cuando te das el permiso, cuando realmente es un permiso interno, ¿no? El que te das cuenta que esto es real y que puedes ser funcional en la sociedad y que le puede ayudar a las personas el recordar quiénes son,
y repito, te das el permiso, entonces es cuando realmente te puedes decir que atreves, claro, sí, pero es mucho un dilema personal. Entonces, mucho ese dilema ni siquiera es como creértela, es el darte el permiso, pero a través de ciertas, vamos a decirle así, iniciaciones, ¿no? Okay. Esas iniciaciones puede ser el darte cuenta que justo la numerología dice que tal año, en tal fe, en tal edad de tu vida se van a cerrar ciclos y sucedió, ¿no? Entonces es mucho también este reflejo de lo que he vivido para poder saber que lo que voy a decir es algo real, pero más allá de que sea real, que permita a las personas conocerse a sí mismas, porque a mí me ha funcionado, ¿sí me explico? Entonces es este juego bien interesante de permitirte, ¿no? De darte ese permiso. De darte, ¿no?, ese permiso. Ok. Y bueno, al final se confluyen otro tipo también de energías para que suceda, ¿no? En mi caso, pues una gran amiga que quiero muchísimo, Majo Vega, que también ella fungió este rol como de guía, ¿no? Que todos tenemos en nuestra vida, este rol de el guía, el que es el enemigo y el héroe que somos cada uno de nosotros. Entonces, eso no lo digo yo, lo dice Joseph Campbell, ¿no? Con el viaje del héroe. Okay. Esa es la forma en cómo se estructura una historia, un storytelling, si lo quieres ver así. Okay. Y que además todos lo encarnamos, que esto es lo interesante. Entonces, Majo funge como esa guía y, bueno, pues confluyeron también otro tipo de personas para que ese permiso que ya me había dado internamente se reflejara en el exterior para que me dijeran, yo quiero una consulta contigo. Perfecto. ¿Dónde tiene su origen la numerología de Eustaquio? El origen es una pregunta súper buena porque no podemos decir, o sea, pues siempre tomo dos orígenes o dos vertientes. Vamos a hablar de la primera, que es una vertiente un poco menos vista, como está nublada esta visión, porque tenemos que referirnos a la Atlántida, aquel lugar que hoy podríamos cachar como que realmente existió a través de los vestigios que se encontraron en Turquía, Göbekli Tepe específicamente. Okay. Se encuentra en los 90s por un arqueólogo alemán unos vestigios que datan de 11,000 años antes, ¿no? Son los vestigios más antiguos que existen en la historia de la humanidad. Eso es una gran revelación. Que con esto viene a tumbar a romper, sí, de acuerdo. A romper todos los esquemas de la historia ortodoxa en cuanto a que los sumerios eran la primera civilización, ¿no? Entonces, si partimos de esta idea, muy probablemente provenga de la Atlántida, de una civilización antediluviana. Y luego está la otra vertiente que es un poquito más clara, porque además es un poquito más cercana, y es que proviene de escuelas iniciáticas, sobre todo egipcias, y que personas como Pitágoras occidentalizan la información y la trasladan a partir de él a lugares después de cientos de años, de siglos, pues América, o al continente americano, en Europa, por supuesto. En España tenemos grandes numerólogos, ya lo decía María Lapuente, es uno. María Encocatrix es otra francesa, que ella estuvo mucho tiempo en Argentina. Entonces, son el origen, digamos, que es más visible es ¿no? Desde Egipto con Pitágoras, que todos conocemos a Pitágoras a través de estas fórmulas complejísimas, sí, ¿no? De matemáticas, de aritmética. Pero en ese entonces quiero que la gente sepa que también los astrólogos eran astrónomos. No había una separación. Sin embargo, con el paso del tiempo y cuando la ciencia como que ahí hace movimientos medio raros, se dividen la astrología y la astronomía. Pero no nada más eso, sino también las matemáticas, que antes eran igual entendidas los números como con cualidades, no nada más como cantidades, también se separan, o sea, como que toman caminos diferentes en algún momento. Entonces, Pitágoras, además de ser este gran genio matemático de la geometría, también ocupaba el tema
de la numerología como parte fundamental de sus estudios. Qué interesante, ¿no? Saber que oyes Pitágoras y ¿qué dices? Te vas por el lado de las matemáticas y todo esto, pero pues en realidad fue uno de los precursores de la numerología. Sabemos, o quiero pensar que cuando crees en la numerología, digo creer porque seguramente hay muchas personas que no creen en esto, a pesar de que, como dijimos, lo que es y se acabó, ¿no? Tienen cualidades, me lo mencionabas, todos los números tienen cualidades. Al tener cualidades, pienso que dejamos de tener un libre albedrío porque ya no estás decidiendo tú. Si los números tienen una cualidad y tú traes un nombre que te pusieron tus padres y digamos salió un número 4, ¿no? No tengo conocimiento del tema, pero digamos salió 4 y el 4 significa, no sé, prosperidad, ¿no? Y probablemente quiera decir que vas a ser un hombre próspero. ¿Dónde queda esa facultad que tenemos para poder elegir entre qué camino tomar y qué camino no tomar? O sea, pienso que es un poquito injusto, ¿no? Sí, podría verse desde esa perspectiva, como que fuera algo injusto en cuanto a que no tenemos la decisión, nosotros como el avatar justo de decidir, de hacer ciertos planteamientos sobre nuestra vida. Para mí es un dilema. Yo a veces pienso que no lo tenemos y a veces pienso que sí tenemos libre albedrío. Creo que en el mundo de la espiritualidad y del autoconocimiento, el tema del libre albedrío es el último bastión. Después de eso no hay nada más. Cuando se habla de libertad es cuando se puede hablar de todo y de nada. Y en ese sentido, igual yo tengo la misma duda en cuanto a si tenemos o no libre albedrío. Y a la par me gusta quedarme con esa duda. ¿Por qué? Porque también me permite este margen de maniobra, ¿no? En cuanto a, según yo, tomar decisiones. Hay un libro muy interesante que se llama El plan de tu alma, de un autor, Robert Schwartz. Y este autor hace una investigación de mediums sobre lo que él llama el plan prenatal, que es un plan que nosotros hicimos en otra dimensión para experimentarlo encarnados. Entonces, son 12, si no mal recuerdo, los mediums que confluyen en esta misma idea. Ok. ¿A qué quiero llegar con esto? A que, al parecer, hay, por lo menos, no libre albedrío en esta dimensión, sino en otra, en donde nosotros elegimos como una vida, el cuerpo incluso, y la forma en cómo vamos a vivir, a expresarnos, nuestro tono de voz, absolutamente todo, ¿no? Y esos van a ser nuestras cualidades. Y que además, por muy complejo que parezca, se refleja en la numerología, en el diseño humano, en la astrología. Entonces, en las runas, en el I Ching, en el que me digas, me da igual. Y bueno, esto yo lo he podido comprobar de cómo la astrología tiene cosas, o bueno, una lectura muy similar a una carta numerológica, a un mapa numérico de una persona. Okay. O sea, dice cosas muy similares. Eso es una locura, o sea, no me deja de volar la cabeza. Y para darle cierre a esta idea del libre albedrío, yo me gusta quedarme con esta duda, aunque por supuesto hay momentos en donde me gusta pensar que no lo hay, y luego también otros en donde digo, sí, claro que existe, ¿no? Entonces un poco más entusiasmado. Pero bueno, es difícil saberlo mientras tengamos cuerpo. Me da la impresión de que este tipo de respuestas van a tener mayor claridad cuando ya nos desencarnemos, cuando lleguemos a otra dimensión. Te lo preguntaba porque muchas veces hemos escuchado acerca del destino, ¿no? Sí. Entonces, creo, o por lo que estoy tratando de entender, tal vez la numerología tendría mucho que ver con el destino que tenemos. ¿Sí? Claro. Sí, a ver, hay tendencias y muy claras en cuanto a ciertas cosas que suceden. Los años personales nos dan esa lectura, de hecho, ¿no? A mí en las consultas me da mucha
¿cómo decirlo? Certeza. Me encanta, de hecho, compartirle a las personas sus picos de vida. Así es la forma en como les llamo estos momentos en donde funcionan como catarsis, que normalmente son años 9. Okay. Está entre un año 8, 9 o 1, porque se repiten. O sea, un ciclo numerológico de una vida de una persona es del 1 al 9, ¿no? Uh-huh. Y el momento crucial normalmente está entre el 8, 9 y 1, ¿no? Entonces me gusta mucho compartir a las personas, sobre todo que ya son mayores de 30 años, decirles cuál es su primer pico de vida, ¿no? Ah, pues tú eres tal número, ¿no? Tú eres, no sé, 8. Ah, bueno, pues entonces tú ese 8 de rol de vida y tu pico de vida está a los 28 años, exactamente. Entonces, ¿qué pasó a tus 28 años? Entre tus 27 y 29 años, ¿qué sucedió? Y ahí es donde no, pues claro, sí, ahí fue cuando me corrieron del trabajo, tuve una crisis y eso permitió pues apertura hacia nuevas cosas. Ahora me dedico a la industria textil, antes estaba en otro tipo de industria, qué sé yo, ¿no? Y me doy cuenta de que esto es algo que a las personas, a los consultantes les da mucha certeza, ¿no? Okay. Y definitivamente los números y los ciclos tienen una lectura, tanto en el pasado como en el futuro también. Podríamos decir que entonces a través de la numerología podríamos saber el futuro. Podríamos distinguir ciertos aspectos del futuro, exactamente. O sea, es justamente una tendencia, ¿no? Pero no con 100% de certeza. Así, una precisión en cuanto a las formas, no. Hay otro tipo de herramientas como las runas o el tarot que podrían llegar a ser más precisas que la numerología y sobre todo si las personas además le incluyen esta parte de clarividencia que se puede desvelar a través de justamente el tarot o las runas o los caracoles que también tienen una magia muy particular para determinar ciertos aspectos del futuro, pero la numerología lo que nos da es más bien el fondo, no la forma. La forma, repito, podría haber otro tipo de herramientas, pero en el fondo la numerología sí que te da un camino, una línea. Ok. La numerología puede ir conectada con todo esto que me decías de la magia, de los caracoles, de las cartas. ¿O es completamente diferente? Hay una relación entre todas ellas y es que todas parten de una fuente mucho más espiritual, por decirlo así. O sea, esa es la relación. A ver, bueno, es que todo es espiritual, no hay nada que no lo sea, no hay nada. Pero a donde quiero llegar es que todas parten de esta misma fuente que, de lugares que no son visibles. Ok, ¿Sí? que no podemos palpar. Exactamente, pero bueno, el tarot tiene una relación íntima con la numerología. El tarot son 22 arcanos mayores, que por supuesto no es ninguna casualidad. Son 56 arcanos menores. Si tú sumas 5 más 6 te da 11. Y si sumas luego 11 más 22 arcanos mayores, 11 33. Más 22 te da 33. 33 es el número maestro relacionado con la magia, relacionado con Jesús, con Buda. Son 33 vértebras que nosotros tenemos en nuestra columna vertebral para poder estar encarnados. Son 33 milagros los que se menciona hizo Jesús, o bueno, por lo menos los públicos. Es 33 el grado masónico más elevado, ¿no? Entonces, evidentemente hay una cercanía entre el tarot y la numerología muy, muy interesante, ¿no? O sea que el número 33 es el número más importante o el... Es un número que se toma mucho en cuenta para entender, vamos a decirle así, muchas cosas relacionadas a la maestría sobre todo y a comprender lo que verdaderamente significa el amor. A ver, y por ponerle un nombre a la palabra, a este significado, porque le estamos trasladando a un lugar limitado, que es la palabra, que es el lenguaje. ¿Sí me explico? Okay, sí, de acuerdo. Esto es muy importante, pero a la par es muy complejo explicarlo.
Pero a donde quiero llegar es que el 33 es justamente esa clave numérica que determina los aspectos más importantes de la existencia y de la dimensión en la que estamos tú y yo y todos. Eustaquio, cuando estás en la edad, cuando tienes 33 años, ¿es una edad muy importante para cada persona o...? Es una edad crucial, justamente entre los 28 y los 35 años de edad en la vida de cualquier persona se determinan todos los aspectos, prácticamente todos los aspectos de nuestra vida y para dónde nos vamos a encaminar. Y exactamente también a los 33 años es una edad clave, es una edad todavía mucho más para las personas que tienen un rol de vida 6, por ejemplo, o un rol de vida 33, ¿no? Que son maestro de maestros, como se le dice. Y es una clave, es una vibración potente, definitivamente. Te lo pregunto porque yo tengo 33 años, ¿no? Entonces, mira, pues ahí está. Por eso te lo preguntaba. Sabiendo entonces que podemos entender y saber que los números tienen determinadas cualidades, al nosotros poner el nombre a nuestros hijos, podríamos hacerles un gran favor, si lo podemos llamar así, en buscar un nombre que se acomode a las cualidades que nosotros creemos que son unas cualidades buenas. Sí, y también hay que recordar que ya tienen apellidos predispuestos por parte del padre y de la madre. ¿Estás de acuerdo? Sí, de acuerdo. Entonces, eso ya no se puede cambiar, por decirlo así, pero sí podemos hacer ciertas lecturas con base en el nombre que le podamos poner. Y estas lecturas van a determinar algunas cosas, algunas cualidades, algunos vicios también de la persona. No olvidemos que todos los números tienen su luz y su sombra. Tienen como todo, ¿no? Positivo y negativo. Claro, tienen cualidades, pero también tienen esos vicios. Y vaya, se viven los dos, inevitablemente. O sea, no hay manera de que solamente obtengas lo bueno de un número. Absolutamente no. Absolutamente no. Nada ni nadie, mientras estemos encarnados, a menos, incluso hasta el mismo Jesús. Estoy muy interesado por la vida de Jesús y he estado leyendo cositas relacionadas a él. Y incluso él, ¿no? O sea, si lo pones desde un lugar humano, también fue tremendo. Oye, ¿la numerología está peleada con la religión? O sea, la religión cristiana, la religión católica. La religión está peleada con la numerología no está peleada con ellos. He tenido oportunidad de platicar con personas que son católicos, que son cristianos, y lo toman en primer lugar desde un arte adivinatorio y por lo tanto está automáticamente rechazado por lo menos de los ortodoxos, ¿no? Yo sé que hay muchos católicos, sobre todo aquí en Puebla, que están bautizados, confirmados, casados por la iglesia y que de todas formas quieren conocer más acerca de este tipo de herramientas. ¿Sí me explicó? Sí, pero, o sea, adivinación no me queda claro, ¿no? Porque no estás adivinando. Exacto, no estás adivinando nada, pero así se toma en cuenta. He tenido la oportunidad de platicar con cristianos, con también testigos de Jehová, sobre todo ellos dos que son un poco más rígidos con sus ideas, o por lo menos esos son con los que he platicado. Y me doy cuenta, bueno, no es que me dé cuenta, es que literal me han dicho que son consideradas arte, y esto igual nos lo pueden confirmar las personas que tengan estas creencias, y que son, quiero que quede muy claro, respetables también, ¿eh? Pero sí noto que hay una pelea, más bien como de estas religiones a la numerología, pero la numerología no con ellos. No tiene ningún problema. No, pues yo no he visto a Yogi Bayan o a David A. Phillips o a Cocatrix decir que hay no. Cada persona tiene un número en especial. Se puede decir que cada persona tiene su número. ¿Sí? Sí, absolutamente. ¿Cómo podríamos saber cuál es el número de cada persona? Es una fórmula severamente sencilla. O sea, tú tienes una fecha de nacimiento, sumas todos los dígitos de la fecha de nacimiento, los sumas por separado. Si alguien nació Te voy a decir mi fecha de nacimiento. A ver, échala. 4 de julio de 1990. Entonces, eres 3. Bueno, a ver, déjame, la hice rápido, perdón. Eres 4 de julio de 1990, ¿sí? ¿Estás de acuerdo?
Entonces es 4 más 7, porque Julio es 7, es 11. 11 más 1, 12. 12 más 9, 21. Más 9, 30. Eres 3. Bueno, perdón. Y luego, es que lo hago ya tan automático que se me va. Entonces, luego el 30 tienes que sumar. Si a alguien le salió, a ver, si hubiera sido 1991, solo esto lo pongo ejemplo para que las personas lo entiendan. Si hubiera sido 1991, sería 31. ¿Estás de acuerdo? Ok, sí. Y 3 más 1 es igual a 4. Esa persona sería 4. En tu caso, eres 90, sumamos todo y da 30. 3 más 0 es igual 3. a 3. ¿Y qué quiere decir el 3? El 3 es comunicación. Ok. El 3 es proyección, es reconocimiento, es el niño interior y justamente es el número, el que proyecta, es el optimista también y justo mucho como este niño, es el número, se le conoce del 1 al 9 como el número que siempre va a buscar esta parte como juguetona de la vida, ¿no? Aunque por tu lado tú eres 4 de Julio, ¿no? Tú eres 4. Entonces eres de personalidad 4. Normalmente los que somos 4, porque yo también soy 4 de personalidad, Ok. tú también, somos personas que tenemos el gesto serio, que de primeras se podrían distinguir como personas serias. Ok. Porque somos estructurados, porque necesitamos de una rutina. Somos personas que nos gustan mucho los negocios también. Somos como naturalmente comerciantes. Buscamos esta parte material. Nos gusta la experiencia material, el 4. Entonces, fíjate cómo confluyen, en tu caso, esta parte de... El 4 es tierra, no lo había dicho. El 4 es esta parte terrestre, ¿no? Con esta parte juguetona, esta parte también de comunicar, de expresar, esta necesidad inevitable de expresar. Entonces, confluyen estas dos energías. Por un lado, probablemente en otros ambientes necesitarás ser este serio, estructurado, numérico también, pues somos personas, pues los números son estructura en sí, con esta parte también como que quiere romper un poco las estructuras, ¿no? Como repito, juguetona, es el niño interior, el que por un lado madura, pero también siempre recuerda esta parte lúdica de la vida, ¿no? Entonces Ok. es en ese sentido. Entonces, retomando, para saber el número de cada persona, debe sumar su año de nacimiento, día y mes. Exacto, y dividirlos por dígitos. O sea, que en tu caso 4 más 7 más 1 más 9 más 9. Eso da Sí, como resultado 30. no Eres como 3. 19 más. No, o sea, si alguien nació el 19 de julio, pues No, es 1 más 9 más 7 más no 1. lo puede sumar como. Solo los números maestros. O sea, si alguien nació en un 11, 22 o 33. ajá, bueno, el Sí, 33 pues no hay manera, sí. pero si alguien nació en un 22 de noviembre, pues es 22 más 11, más 1990 y algo, 98 más 1 más 9 más 9 más 8. ¿Sí me explicó? Sí. Los números maestros son el 11, el 22 y el 33. Y de numerología se toman hasta el 99. ¿Y por qué son los números maestros? Porque tienen esta vibración, digamos, repetida, en el caso del 11, el 1-1, el 2-2, el 3-3, y además en su lectura se toman en cuenta las cualidades de la suma de ambos números. O sea, por un lado es el 1-1, el 11 es el 1-1 y entonces se platica sobre esta repetición numérica, pero también sobre la parte del 2, ¿no? Y en ese sentido es que se toman en cuenta los números maestros. Para no hacernos tanto rollo, número maestro son los números que se repiten, 1-1, 2-2, 3-3. Y por ponerte un ejemplo de números maestros, un 11, no sé si conoces, ubiques a Tony Robbins. Claro. 29 de febrero de 1960. Al final, él da 11. Si ubiques a Leonardo da Vinci. De acuerdo. 15 de abril de 1400, no me acuerdo, pero si tú sumas todo, googleenlo, da 22. Ubicas a Albert Einstein. Claro.
Él es el 14 de marzo de 1880 y algo, da como resultado 33. Entonces, bueno, te puse un ejemplo de un 11, de un 22 y de un 33. Okay. ¿No? Y son personas que justo tienen, bueno, por un lado Robbins, el 11, este encuentro con el gurú interno, es el 11. Encuentro con el gurú interno. Y dime tú si Robbins no es este gran gurú. Claro. Luego el 22, Leonardo da Vinci. El 22 es considerado el gran constructor y el gran innovador. Dime tú. Mira. Y luego el 33 es considerado el gran maestro de maestros. Albert Einstein parte la ciencia física en dos. Traslada a otro lugar la conversación con la física moderna. Uno de los precursores, no fue el único, pero sí de los más importantes, o el más importante, de la física moderna, de entender la física moderna a partir de la década de los 30, 40. Entonces, él pone en la mesa otro nivel de conversación sobre la existencia de la realidad. Ok. Y no nada más eso, sino que los últimos años de vida de Albert Einstein los vivió prácticamente como un sabio maestro, ¿no? Por ahí tiene un libro publicado en donde, entre otras cosas, está una carta que le deja a su hija. Esa carta es una carta brutal que habla principalmente sobre los aspectos del amor, no romántico, sino el amor a la humanidad. El 33, justamente, es esta parte del amor incondicional. O sea que si nos quisiéramos poner estrictos, ¿por qué estrictos? Digamos, puedes planear que tu hijo nazca en determinado mes, en determinado día, planeando una cesárea o algo así, eligiendo el nombre correcto. O sea, sí podrías jugar un papel muy importante dentro de la vida de las personas que están por venir a este planeta. Pues es que sí, no. Y ese es ahí otra vez en donde está el tema del libre albedrío. Hay muchas personas que podrían tal vez planear, ¿no? Como yo quiero que mi hijo nazca en agosto, en el mes de agosto. Que dé 33, ¿no? Y que dé 33, según tú, pero a ver, confluyen muchas energías. Yo no creería que solamente sería así, ¿no? No me da. No es algo que yo considere que sea plausible. Pero, a ver, o sea, de que, a ver, este mes con tu pareja, ¿no? Este mes nos vamos a embarazar. Okay. Porque necesitamos que nazca. Pero a ver, ¿quién te garantiza que realmente? Y todos los demás meses no vamos a embarazarnos, no vamos a practicar. Hasta que, pues, si no pega en esta, hasta el próximo año. No. Pues sí, es algo complicado. Sí, es algo muy complejo. No creería que fuera así. No. Es que, ¿sabes? Teniendo el conocimiento de lo que son los números, en lo personal a mí me empieza a hacer mucho ruido, ¿no? Y ahorita estoy pensando, oye, pues, ¿en qué número de casa vivo? ¿Influye? ¿En qué número de casa vives? Sí, claro. Es 85. Mira, es al final... ¿4? Es exactamente, es 4. O sea, es 13, y luego 4. 4 y 4, o sea, tengo varios 4. Pues por lo menos en tu casa y tú de personalidad la tienes. Es lo que te digo, sabiendo o teniendo el conocimiento de todo esto, pues imagínate, llegas a una casa y a lo mejor ves que no es un número que te pueda convenir y llegas a caer en el extremismo. En el extremismo. De decir, no, oye, ¿sabes qué? No, pues esta es número 7 y el 7 pues no es tan bueno, mejor. No se lleva con. Ya no la agarramos, vamos a otra. O sea, sí se puede caer en ese extremismo. ¿Tú pues caes en ese extremismo? Mira, bueno, yo no lo consideraría como un extremismo, por lo menos no desde el lente que yo lo veo, y más bien es una lectura en cuanto a cómo ciertos números tienen mayor, tienen una mayor como dinámica conmigo, ¿no? Entonces, sí, o sea, si yo adquiero una casa, pues no voy a elegir una casa 2, ya sé, por ejemplo. ¿Por qué? ¿El 2 qué significa? Es algo muy personal, o sea, son como no es que el 2 sea malo,
Pero no combina contigo. No combina conmigo. Entonces yo sé que no voy a elegir un 2, pero, o sea, nunca en mi vida. Por lo menos no ahora que, a ver, si tengo la información. Hay que usarla, sí, ¿no? Claro, o sea, si estudiaste medicina, y bueno, que hay muchos que lo hacen, pero bueno, estudiaste medicina y sabes perfectamente cuáles son los ciertos alimentos que le hacen daño a tu cuerpo, pero los sigues, pues está cañón, ¿no? O sea, es una especie como de incongruencia. Entonces, igualmente, si estudias numerología y te das cuenta que hay números que no confluyen contigo, pues no la toma, o sea, no. Me gustaría saber, Eustaquio, ¿cuál es el número del amor? Cuéntame, ¿cuál es el número del amor? El 6. ¿El 6? No hay otro. ¿Por qué? Está muy relacionado con el tarot. El arcano mayor 6 es el arcano de la pareja. Me agarraste en curva, no estoy seguro ahora. Pero bueno, es lo relacionado al amor, a la pareja, a todo lo que tiene que ver con esta parte romántica, ¿no? ¿Qué es arcano? Bueno. Lamentablemente no tengo la etimología, pero cuando hablamos de arcanos, necesariamente vamos a hablar del tarot. Ok. Entonces, es en ese sentido. Cuando hablamos de arcanos, necesariamente vamos a hablar están los arcanos mayores, del 0, o más bien del 1 al 22. El 22 es el loco, que es el 0 y el 22 justamente. Y luego los 56 arcanos menores. Y el arcano 6 es el arcano de la pareja o el amor. Qué lástima que ahorita se me fue, o sea, se me resbaló la idea, pero es justamente el 6 el número que está dedicado al amor, también a la familia, a la construcción familiar, a todos estos aspectos que son sutiles. También está relacionado con la parte emocional y, por si fuera poco, con el amor con la madre. Hay dos números que están relacionados con la energía femenina, el 2 y el 6. Ok. Entonces, estos números están relacionados también con el amor con la madre, con el sanar la relación con mamá. Wow. En nosotros. Las personas que han nacido en un 11, sobre todo en un 11, es directamente sanar el linaje femenino. Y los que han nacido en un 6 generalmente tienen esta necesidad de conectar con la parte familiar. Son personas muy protectoras. A veces podían trabajar con los celos, incluso en esta parte oscura que hablábamos, que todos los números tienen una parte oscura. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que el número del amor por excelencia es el 6. Es el 6. Sí. Ahorita que dijiste que también los números tienen una energía oscura o una cualidad no tan positiva, ¿se puede influir de manera negativa en una persona a través de un número? ¿Se puede influir? No estoy entendiendo esa pregunta. ¿Se puede influir? Sí, a lo que me refiero es que, por ejemplo, digamos, alguien que ha tenido actitudes malas hacia mí, ¿no? Yo soy vendedor de casas, ¿no? Y me gustaría que no tuviera un desarrollo completamente recto como él lo viene pensando, o que no fueran sus ideas de acuerdo a cómo él las está imaginando. Yo podría venderle una casa con un número en específico, ¿me entiendes? Sabiendo que su número es 6 y que el 6 no se lleva con el 3, podría influir de una manera negativa en él. No sé, o sea, estoy poniendo, por ejemplo, la casa ahorita, pero podría ser, no sé. O sea, si tienes el conocimiento, sí se puede. Definitivamente. O sea, por cómo me lo estás planteando, si tú eres el vendedor y quisieras influir en la decisión de la persona para que señale o quiera una casa con un número que no le conviene, pues sería algo que es posible, sí. O sea, y mira, ahí qué bueno que lo mencionas, ahí quiero ser muy puntual, ¿no? Que justamente como en Star Wars, que mencionan sobre el uso de la fuerza, que está el lado oscuro de la fuerza, el lado, el Jedi. Bueno, no soy tan fan de Star Wars, pero a donde quiero llegar es que la fuerza es una, ¿no? Y se puede ocupar tanto para bien o para el mal. Sí, no me gusta moralizar, pero bueno. O más bien para cosas funcionales y cosas disfuncionales. Ok. ¿No?
Entonces, claro, por eso los Sith también tienen gran sabiduría. Ojo con eso, ¿eh? O sea, George Lucas sabía cosas, muchísimas. Luego platicamos sobre, es muy interesante. Pero justamente es importante entender que los Sith, como los Jedi, vienen de la misma fuente, ¿no? Okay, de la misma Conocen, fuerza. exactamente, conocen sobre los aspectos, vamos a decirle así, encerrarlo en una palabra que mucha gente conoce, que es energía, ¿no? Conocen la energía. Ok, tengo un ejemplo más específico, Eustaquio, tal vez no me di a entender muy bien, pero digamos, puede ser tal vez si elegimos la fecha en que me voy a ver con una persona y a lo mejor le quiero, o sea, no yo, es un ejemplo porque mucha gente seguramente quiere saber si alguien pudo afectarla a través de los números, ¿me explico? No porque yo le quiera hacer daño a alguien a través de los números, pero digamos, lo cito en un lugar, no sé si tenga que ver la hora, si tenga que ver el día, que le diga, ¿sabes qué? El 13 de febrero Nos a vemos. las 6:33 de la tarde, ¿no? Quiero saber si todo eso puede influir para que se pueda desarrollar de una manera correcta lo que yo quiero hacer con esa persona. Sí, por supuesto, al 100%. Claro, igualmente pasa con la astrología. O sea, tú puedes elegir un momento en el que sea propicio para ti de acuerdo con tus números. ¿De qué manera tú podrías afectar numerológicamente a otra persona? ¿De qué manera podrías... Uno de estos ejemplos que pones sería así, O sea, sería así. por supuesto. Porque vemos el lado bueno, ¿no? O sea, podemos a nuestros hijos ponerles pues un nombre que vaya de acuerdo a lo que creemos que es bueno o que es funcional, como lo Ajá, mencionas, ajá, ¿no? ajá. Pero pues, si existe el lado bueno, también existe el lado malo. ¿De qué manera puedes afectar a esas personas que tal vez pues no concuerdan contigo? Sí, pues sí, o sea, digo, sí. A ver, tampoco es como que digamos que les vayas a mandar un hechizo, ¿no? A Sí, través sí, me queda claro. de la numerología, pero sí se puede influir, o sea, sí hay manera, ¿no? A ver, termina siendo muy complejo, porque además para lograrlo no necesitas tus números, necesitas los números de esa persona. Ok. Y eso, pues es que ya has tenido previo conocimiento de la persona, cuándo nació, en dónde nació, a qué hora nació, cómo se llama y el nombre en el acta de nacimiento. Entonces todo esto pues confluye en toda una matrix para identificar cuáles son los números que no le benefician y cuáles son los números que sí tienen beneficios para esa persona, ¿no? O sea, y literalmente estarías haciendo lo que se le conoce en términos más vagos como magia negra, Ok. que pues ya no sería tan cool. Y por Sí. supuesto yo no me presto para ese tipo de trabajos, ¿no? Sí, y es que sabes, o sea, lo bonito es que puedas utilizar todas las herramientas que están a tu alcance, pues para generar algo positivo, ¿no? Pero pues muchas veces las personas lo toman para cosas negativas o que no son Claro, no, y funcionales, ¿no? existe, justo. Y regresamos al ejemplo de Star Wars, ¿no? O sea, hay para gente que quiere Sí, buscar lo positivo y para gente que quiere buscar lo negativo. O sea que puede haber como, en este caso, tú das consultas de numerología. Hay gente que se acerca, en realidad así te ha tocado, que llegue y te quiera decir, oye, es que me gustaría hacer esto con determinada situación o hasta el momento no ha llegado nadie. o sea que más bien quieren saber sobre ciertos aspectos de negocios, sobre su empresa, sobre tomar una decisión de, sobre todo los jóvenes, de qué carrera voy a elegir. O sea, Sí, te o sea, consultan mucho no, ese. sí, por supuesto, a mí me encanta compartir esas consultas. Yo creo que lo que más, que son además las consultas que no son tan convencionales, pues me encanta. O sea, cuando alguien llega con alguna duda empresarial, de negocios, y lo platicamos, yo soy el más feliz. Igual con algún tema de elegir una carrera, soy el más feliz del mundo cuando se trata de eso. Entonces, es conocer a la persona, su historia. Entiendo que están los números de por medio, pero también su historia es importante porque me da ese contexto sobre su fecha de nacimiento, que ya nos dice muchas cosas, pero no, me va a decir más la fecha si le agrego
el ingrediente de su historia, ¿no? Entonces, a partir de ahí se puede generar. Y bueno, es con su nombre, con su diseño humano. Y nombre, son las consultas que más disfruto. ¿Aproximadamente cuánto dura una consulta? Máximo 1 hora y media. Siempre busco ser muy estricto con eso para tampoco alargarme tanto. Entonces, máximo 1 hora y media. Okay. Y ahí podemos abordar todo. O sea, absolutamente. ¿Cuánto cuesta una consulta de Eustaquio? Actualmente tengo varios servicios. Yo creo un método que se llama Atlas. Okay. Atlas, en el diccionario, si lo buscan, significa un compendio de mapas, ¿no? Entonces, lo que yo le ofrezco a las personas es un compendio de mapas, dentro del que incluye tu mapa numerológico, pero también está el mapa del diseño humano, que ese es otro rollo que cuando quieras igual lo platicamos, muy interesante. Además es nueva esa herramienta. Y astrología, I Ching. Entonces, dependiendo de lo que esté buscando la persona, es la forma en cómo vamos a abordarlo y ahí ya depende el precio que... ¿Pero cuáles son los rangos? Los rangos pueden ser desde 1888 hasta 3777. Lo de 1888 tiene que ver algo sí, con lo de... números repetidos, justamente números maestros. Ok, sí, se me hizo 1888. Es difícil encontrar que vayas a algún lado y te den como un número tan específico. Exacto. ¿No? Y también del otro lado, ¿no? 3777 igual. ¿Qué significa el 1888? El 8 es el número de la abundancia por excelencia. Ok. Eustaquio, me gustaría saber entonces si en el tema vocacional puedes recurrir a los números. Sí. Te lo voy a decir por qué. La idea de poner este podcast, te lo comenté antes de que empezáramos a grabar, es porque yo tenía pues una crisis existencial donde no sabía para qué era bueno y N cantidad de cosas, ¿no? Si tú como persona estás teniendo ese tipo de problemas para saber a qué te quieres dedicar, para qué eres bueno, para qué puedes funcionar, puedes recurrir a los números. Al 100%. Sí, justo en mi método lo que yo hago es contestar las preguntas. ¿Quién soy con palabras clave? ¿Para qué soy bueno? ¿En qué puedo emprender? ¿Qué rol juego en mi árbol genealógico? Esas 4 preguntas son contestadas a través del método de diseño humano y de bionumerología. ¿Y qué pasa, Eustaquio, cuando tú sabes cuál es tu número vocacional y vas contra la ley, ¿no? ¿A qué me refiero? Que te dicen eres bueno para medicina, un ejemplo, y te vas por el lado de los negocios. También juega un papel muy importante eso. ¿Puedes encontrarte más obstáculos en tu carrera para llegar a ese objetivo? Te voy a poner un ejemplo, y esto lo digo sobre todo porque parecería que la medicina no tiene nada que ver con los negocios. Ok. ¿No? Pero es muy importante. El 8, por ejemplo, es un número sanador también. Muchos médicos tienen en alguna parte de su fecha de nacimiento o su nombre un 8. Que además les gusta también esta parte de negocios y de la experiencia material. Okay. ¿No? Entonces, pareciera que son cosas separadas, sin embargo se pueden juntar estas dos, ¿no? El 8, el 9 son números sanadores y normalmente se encuentran en números de personas que estudiaron medicina. O sea, se podría, obviamente el porcentaje que voy a decir no parte de ningún estudio, es simplemente mi intuición. Okay. Pero un 80% yo diría que en su nombre tienen el número 8. O nombre, fecha de nacimiento, tienen algún 8, seguro. Ok. ¿Y los números tienen su significado del 1 al 9? Así es. A ver, el 1. El 1, el líder. El líder, o sea, si te sale un 1 en tu nombre, en tu fecha de nacimiento, eres un líder nato. Un rol de líder, creativo. Un ejemplo de un 1, vaya, famoso, Steve Jobs. Él nació el 24 de febrero y al final de su fecha de nacimiento es 1. Napoleón Bonaparte es 1. Ok. El 2.
El 2 es el gran amigo, el diplomático, el político. Así como me dices de la medicina, entonces probablemente muchos políticos les sale como ese Claro. 2 en su Han nacido en febrero, tienen un 2 o 11 también. Porque 1 más 1 es igual a 2. Ok. Barack Obama es 11. Truman, el expresidente de Estados Unidos, es 2. El 13, Eustaquio. El creativo, el comunicador. Un 3 famoso, Ronaldo, Cristiano Ronaldo. ¿Es 3? Es 3. Wow, no lo sabía. El 4. El 4, el estructurado, la estructura. Así. La tierra también. La tierra más tierra es el 4. Un famoso, Donald Trump. Ricardo Salinas Pliego. Ok. Y bueno, y si ahorita tomas en cuenta Donald Trump y Salinas, o sea, sí son como personalidades completamente parecidas, la ¿no? Estructura, sí. El 5. Arnold Schwarzenegger también es 4. ¿4? El 5, ese número, cómo me gusta. Él es el explorador, el investigador, el periodista, el que rompe las estructuras, justo. En este caminito está el 4, que es la estructura, y luego viene el 5 y rompe con las estructuras. Es el explorador por excelencia, el viajero. En este momento no se me viene nadie a la mente como 5. Ahorita me acordaré, pero... El 6. El 6 es el del amor, conciliador. El amor, sí, pero cuando los trasladamos a la personalidad, pues es el conciliador, el familiar, el de una experiencia de amor. Te decía de Albert Einstein, 33, pero 3 más 3 es igual a 6. Es un 6 famoso. Otro 6 famoso es Jeff Bezos, el de Amazon. Sí, sí. Ahorita que vamos a pasar al número 7, a mí recuerdo que mucha gente dice, es que el 7, el número de la suerte, el 7, el número mágico, el 7, el mejor número. ¿Es cierto que tiene que ver? A veces, fíjate, a mí me gusta mucho también el 7 porque es un número que, en primer lugar, trabaja entre la parte mental y la parte emocional. Es un número muy inteligente y tiene una parte de misticismo, porque los 7 días, los 7 chakras, como que hay mucha parte muy mística alrededor del 7 y en parte hay un sentido, porque por ejemplo, en la numerología de Yogi Bhajan, el 7 es la plataforma de elevación. Es el número que brilla a través de hacer brillar a los otros. Ok. ¿No? Un manager de una banda sería un 7. Tengo un gran amigo que fue el manager de la banda de reggaetón CNCO. Bueno, pues él es 7 de rol de vida, ¿no? Un manager. Y, en fin, ese es el 7. ¿Y el 8? El 8 es el transformador, justo la abundancia, esta parte sanadora también. Y un famoso 8, pues Jacobo Greenberg. ¿En serio? Sí, ¿Era 8? Jacobo, 12 de diciembre, Jacobo. El 9. Y el 9, ese sí que es el sanador por excelencia, la filantropía, el encuentro con las energías místicas, filantropía es igual a ayuda humanitaria. Entonces, el 9, sí, definitivamente. Se me está yendo ahora algún 9 famoso, ¿eh? Ya me acordaré, pero sí, el 9 es esta parte filantrópica. Me gustaría saber, Eustaquio, ¿qué críticas normalmente recibe la numerología? Sí, críticas de las personas que normalmente no conocen acerca del tema. Sí lo tratan así, lo tachan como de charlatanes o cosas así, es muy, muy común. Sí, yo creería así que efectivamente, y sobre todo que la creencia no es, o sea, más bien que las personas creen, valga la redundancia, que es una creencia. ¿Sí me explico? O sea, las personas, eso es como el creer o no creer, sí creo en la numerología o no creo en la numerología, como que hay esa dicotomía. Entonces,
Y claro, a ver, también en el mundo de la numerología podríamos decir que hay personas que, pues, no sé, podrían caer en la charlatanería, ¿no? O sea, que se aprovechan del conocimiento, ¿no? exacto, sí, eso definitivamente es un tema aparte, ¿no? O sea, que tal vez han conocido un poco acerca de los números y que eso les pueda generar algún tipo de autoridad para decir cosas que no son. Yo creería. Ok, y cuando tú empiezas a estudiar acerca de la numerología, pues ya lo platicábamos, te empiezas a dar cuenta que hay bastante tela de dónde cortar acerca de lo que dice tal vez la religión o todo este rollo, ¿no? Claro. Eh, ¿Crees en Dios? Sí, al 100%. O Sí. sea, ¿Pero de qué manera? mira, por supuesto no es como tal ¿cómo decirlo? Como un ente. O sea, es esa gran fuente de la que todos partimos, de la que todos somos, no está personificada. Es algo que va mucho más allá de nuestro entendimiento, que se puede trasladar a un velo un hilo muy pequeño a través de nuestro lenguaje y de nuestro cerebro, ¿no? Pero esto va mucho más allá, o sea, vamos a otra vez como este Dios, este, esta matriz, creo que es algo mucho más preciso, es decir, que es esta matriz informacional, esta matriz divina, como le dice Greg Braden, este orden implicado, como le dijo Eric Bohm, un científico además, que tuvo un libro con el Dalai Lama, Ok, buenísimo. interesantísimo. ¿Cuál es el nombre? Está aquí. Del libro Sí. lo desconozco, pero el libro fue escrito por David Bohm, uno de los grandes científicos de los 40 que conoció de hecho, a Albert Einstein, fueron compadres. Tenían una discusión en cuanto al libre albedrío, además, curiosamente, Okay. David Bohm y Albert Einstein. Y David Bohm hace un libro con el Dalai Lama, con Okay. o sea, vaya, con un Dalai Lama, no con el Dalai, sino con un Dalai Lama, o sea, en el de ese momento. Okay. Y bueno, a donde quiero llegar es que David Bohm le llama el orden implicado, Greg Braden le llama la matriz divina, Jacobo Greenberg le llama la latiz, ¿no? Entonces, eso podríamos decir que es ese Dios, ¿no? Es como esta matriz donde se comprende todo y a la vez nada. Y tratamos un poco como te decía, como de ponerle palabras, ¿no? Entonces hay como que se aparece un hilo conductor para poder decir un poco como que es Dios. Pero creo que no nos corresponde el poderlo definir como seres humanos, sino más bien experimentar nuestras vidas y eso permite que comprendamos sin necesidad de expresarlo lo que es Dios. Cuando nosotros estamos en congruencia con nuestras, que eso es dificilísimo, ojo, entre nuestras acciones, lo que pensamos y lo que decimos, literalmente estamos siendo. Estás meditando. Porque la meditación, recuerda, es observación de la respiración, bueno, la meditación convencional, hay muchas, de la observación de la respiración sin nada que pensar, estás siendo. Y luego una meditación activa es cuando estás diciendo, haciendo en congruencia. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí, de acuerdo. Entonces ahí es cuando estás siendo y es ahí cuando tienes estas experiencias trascendentales. Es un tema más como de energía, ¿no? Es un tema, pues sí, vamos a decirle así, que es un tema sutil, ¿no? O sea, Dios no a ver, no quiero herir susceptibilidades, pero completamente no puede ser alguien. Completamente no. No podemos personificar aquello que va mucho más allá de ser alguien, porque le estás poniendo un ego. ¿Sí le estás poniendo un límite también, le estás poniendo un límite, le estás poniendo una personalidad, lo estás trasladando a un lugar que es finito, ¿no? Pero eso es infinito. Y nosotros
hablábamos al principio sobre la ilusión de la separación, ¿no? Parece que estamos separados y entonces estamos jugando a que tú eres tú, ¿no? Que tú eres Yaret y que yo soy Eustaquio y jugamos. Pero en el fondo realmente es lo mismo experimentándose en diferentes versiones, ¿no? A ver, es un tema delicioso, es lo más delicioso que podemos platicar, que es el origen de la existencia. Es una locura. Pero bueno, ahí platicábamos, por ejemplo, igual fuera del aire sobre el Tao, ¿no? Sí. Me parece que es una de las grandes filosofías que tenemos vigentes y que no están tan trastocadas, que hablaba en los primeros párrafos del libro del Tao, menciona que si quieres definir el Tao, todo lo que pueda definir el Tao no es el Tao. Y así empieza el libro, ¿no? Entonces, trata de hacer ciertos acercamientos, pero justo creo que esta primera parte del libro es importantísimo para comprender que no nos corresponde definir lo que es Dios, lo que es la matriz, lo que es el orden implicado, no nos corresponde. Lo que sí nos puede llegar a corresponder es tratar de vivir en la medida de nuestras posibilidades entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos en congruencia. Y ese trabajo es un trabajo dificilísimo para todos. O sea, creo que los grandes maestros vienen a enseñar eso, ¿no? O sea, el último que tuvimos, que estamos viviendo en su era, además, es Jesucristo. Sí. Después de que nació y que dejó una huella imborrable después de 2000 años, seguimos tratando de comprender ese enorme discurso de amor incondicional. Entre otras cosas, esta parte de congruencia. Y a ver, aquí nos podemos llevar otro podcast, pero no me quiero alargar. Simplemente es difícil el definir Dios. Eustaquio, ¿de dónde surge el poder de los números o la cualidad de los números? O sea, ¿cómo poder saber por qué tienen cualidades o no? O sea, no me queda claro. Es entender que todo lo que vivimos es a través del símbolo también. Absolutamente todo lo que nosotros experimentamos, por ejemplo, recuadros que tienes aquí, los fomis que tienes aquí, son símbolos, todo parte de esa geometría sagrada, de esa antesala a la realidad en la que vivimos. Y los números son como estos faros de esa antesala de la realidad. Nos permite conocer lo que de alguna manera nos puede decir algo de alguien, ¿no? O sea, ese es el símbolo. Nunca se me va a olvidar uno de los sueños que tuve hace como 3, 4 años, cuando practicaba con mucha más certeza el tema de los sueños lúcidos. Y en Egipto llegó un maestro y me dijo, esa fue la última frase de ese sueño, me dijo: todo es símbolo para los ojos que saben ver. Y me parece que dentro de esta frase podemos incluir, sin ningún temor a equivocarme, los números, ¿no? Son símbolos y están ahí, y quien los sabe ver puede leer a una persona, puede leer una cosa. Ok. Pitágoras, que me decías que era uno de los precursores de todo este tema de la numerología. Quiero saber quién le puso el significado a los números. Eso es a lo que quiero llegar. No, es algo no se sabe. Es algo trascendental, ¿no? No, Pitágoras no le puso, tampoco en Atlántida, más bien es una información atemporal, que mientras estemos aquí existirá, así como también esta, o sea, existencia de esta matriz, igual los números, funcionará, estarán presentes, no hay manera de que cambien de personalidad, de que el uno sea líder hoy, pero que mañana sea el filántropo, no hay manera. O sea, mientras estemos aquí, esa información estará disponible en símbolo para las personas que quieran aprender a ver, que sepan ver y que busquen las respuestas más trascendentales en cuanto a su vida. En el área de negocios o en el área de emprendedores, que es a lo que más o menos nos basamos en este podcast,
¿De qué manera podría influir la numerología? Por ejemplo, para hacer un negocio, para... Buenísimo. Cuando me han llegado a consultar las personas sobre sus negocios, pues por supuesto tengo que empatarlos con sus números, entonces ahí como que la dinámica cambia, pero, o sea, cambia en el sentido de que puede ser personalizado, pero si lo trasladamos a un lugar generalizado, yo te podría decir dos números relacionados a los negocios. Uno es el 4 y el otro es el 8. Okay. Los dos son números de tierra, uno es transformador, el 8, y el otro es el estructurado, la estructura. Y uno es abundancia, que es el 8. Bueno, el 4 también tiene esta parte abundante, más el 8, pero los dos tienen esta confluencia en la experiencia de los negocios. Ok. Y tomando en cuenta que pudiéramos saber si nos puede ir bien en un negocio o algo así, también qué número que se apareciera ahí sería como una red flag. Yo creería que dentro de todos, el 2 o el 6. ¿El Tal 2 o el vez. 6? A ver, estoy diciendo una cosa muy imprecisa, ¿eh? Muy imprecisa. O sea, en generalidades, el 2 y el 6. ¿Qué quieren decir esos Son los números? números emocionales, son los números que tocan más estos temas sutiles, no son tan tierra, ¿no? Son números de agua, los dos. Entonces, el 2 y el 3, por decirte números que no tengan que ver con temas de negocios. El número de las placas de tu coche puede influir. Sí, influye. Todo es vibración, por supuesto. Sea, influye. ¿De qué manera podría influir? O sea, no me queda claro de qué manera podría influir el número de tu placa en tu coche. Es una lectura, digo, al final, de quién es el automóvil, ¿no? Eso también es importante. Se tiene que ir conectando, sí, claro, ¿no? Todo. Claro. ¿De quién es el automóvil? O sea, bueno, yo lo manejo y no sé, supongamos que haces la suma y te sale 4, pues podríamos decir que pues, tiene una congruencia con lo que tú eres 4 de julio, ¿no? Sí, 4 de julio. Entonces una congruencia de ese lado, ¿no? O un 3 también tendría una congruencia de ese lado. O un 6, porque el 3 y 6 son parejas naturales. Entonces, en ese sentido, es como va. Y a ver, eso no quiere decir que ya si tengo un número malo voy a chocar o algo así, ¿no? Okay. No quisiera pensar en algo así, pero sí tiene, es que todo es vibración y en ese sentido o sea, no se descarta. Y en el tema de poder ver como detalles del futuro que mencionábamos hace ratito, ¿cómo es que puedes ver esos detalles? ¿En qué te basas de los números para poder descifrar un poco acerca del futuro de las personas? En sus ciclos numerológicos, en sus años en que están cursando actualmente, ¿no? Si están cursando, por ejemplo, un año 8, absolutamente va a ser un año muy bueno económicamente. Eso no significa, porque a veces resulta que pasa ese año 8, y entonces te va increíble en el trabajo, en el negocio, te va muy bien, pero no siempre va a ser así. Entonces yo siempre que les doy una lectura a las personas sobre su año 8, les digo, te va a ir muy bien económicamente, obviamente si lo has trabajado, si lo has venido sembrando en los años anteriores, te va a ir muy bien. Y esto no nada más implica que gastes, sino que inviertas en algo que te deje más lana para después. ¿Por qué? Porque después viene un año 9 y un año 9 es cierre de ciclos. O sea, que ahí se puede acabar. Ay, claro. Entonces, lo importante es ver a futuro siempre, ¿no? Guardar, ahorrar e invertir. ¿Y a través de qué números o a través de qué aspectos podríamos descifrar cómo va a ser el año para ti? Por ejemplo, me decías, si quieres saber cómo es una persona, suma su fecha de nacimiento y el día en el que nació y vamos a saber a grandes rasgos cómo es esta persona. Digamos, si yo quisiera saber
¿cómo pinta este año para mí, Yaret, este 2024? ¿Qué aspectos tendríamos que tomar en cuenta, aparte pues de lo de mi fecha de nacimiento y esto? Obviamente tu nombre y el nombre de tus papás incluso. ¿En serio? Sí, para poder determinar de manera precisa el tema de cómo te va a ir, ¿no? Y bueno, y armar toda una matriz, o sea, se arma una matriz con un montón de números, o sea, literales, así como Matrix, que aparecen un montón de números en este velo. Igual, ¿no? O sea, se arma una matriz y se identifica qué es lo que se va a vivir anualmente, mensualmente. Eustaquio, en este podcast a todos les preguntamos esto. ¿Qué es el éxito para ti? Pero esta ocasión quisiera hacerlo con enfoque a los números. ¿Cómo puede dictaminar tu éxito la numerología? ¿Cómo puede dictaminar tu éxito la numerología? Pues siendo tú mismo. O sea, yo considero, voy a ir de lo general a lo particular. En cuanto al tema del éxito, es en primer lugar, que seas feliz con lo que tienes. Ese es el primer principio de la magia, además. El primer principio de la magia es hacer lo que tengas que hacer con las herramientas que tienes a tu disposición en ese momento. Y me parece que eso es también, si bien es cierto el primer principio de la magia, también sería el primer principio del éxito. Haz las cosas que tengas que hacer con lo que tienes disponible en ese momento, en este momento, en el presente. Y trasladándolo al tema numérico, al tema de la numerología, pues es entender a través de los números quién eres, de dónde vienes y hacia dónde vas. Okay. A través de los números. Yo soy un convencido de que todos tenemos un atlas interno, todos tenemos mapas dentro de nosotros que nos dictan ciertos aspectos sobre nuestra personalidad, nuestro porvenir, pero también sobre nuestro pasado. Importantísimo este último. Si no conocemos nuestro pasado, difícilmente vamos a poder entender el presente, entenderlo. ¿Por qué tomé estas decisiones? Platicamos sobre, me parece que fue off record, lo de el abuelo que no conociste, que era alcohólico y que resulta que tú tomaste decisiones para igual tener esta adicción, ¿no? Entonces, pues imagínate poder tener la posibilidad de, a través de numerología, conocer estos aspectos de adicciones, ¿no? Y evitarlos, ¿no? Y trabajarlos. O tratar de evitarlos. Trabajarlos, sí. Sobre todo trabajarlos, ¿no? Porque están en tu sangre, están en tu ADN, ahí están presentes. Entonces, es en ese sentido, yo diría. Eustaquio, muchísimas gracias por estar aquí. Es un tema que seguramente necesitaríamos miles de podcasts para poder ir indagando y poder ir explicando más a fondo, pero te agradezco que hayas estado aquí. Esta es tu casa y espero que puedas estar aquí nuevamente muy pronto. Muchas gracias, de verdad aprecio muchísimo la invitación. Yo encantado de la vida de platicar. Te agradezco de nuevo el espacio. Gracias.